días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunes. Hoy es 24 de marzo del 2025. Buenos días, bienvenidos. Que tengan ustedes una excelente semana. Se los deseo de corazón. Y aquí estamos, como todos los lunes, miércoles y viernes, para llevarles esta emisión en vivo. Ojalá que nos puedan dar su like, que puedan hacer sus comentarios en el chat en vivo. Decirnos dónde se encuentran, si les es posible y lo quieren hacer, bueno, pues para saber dónde está nuestro público y pues con mucho gusto dirigirnos a ustedes con este tema que hemos elegido para el día de hoy, queridos amigos, y que yo espero sinceramente que sea de su interés, que sea algo que les puede servir y que pueden incluso incluirlo a sus propias existencias, a su propia vida, porque muchas veces no sabemos cómo regular nuestras emociones. Muchas veces, ¿sabes? Creemos que somos así, corajudos, controladores o muy débiles o todo lo que anda por ahí en esa línea en donde decimos así soy, cuando en realidad lo que ha sucedido es que así hemos aprendido a ser. Y si lo hemos aprendido, bueno, pues lo podemos desaprender. Así es que hoy te voy a platicar de lo que se llama regulación emocional. ¿Cómo funciona nuestro autocontrol o la capacidad de aprenderlo, la capacidad de adquirir esos conocimientos que, por cierto, sabes, están en todas partes? Tal vez uno porque su ojo lo ha educado para ver ciertas cosas que antes no, o ciertas cosas que no todos ven o no todos vemos. Y nos encontramos indicios de que ya sea en las redes, ya sea en los libros, yo le voy más a los libros que a las redes, y de alguna manera podemos encontrar soluciones, vamos a llamarles así, de cómo moderar, cómo aprender a ser mejor persona, cómo aprender a controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que por cierto, podríamos decir que no todo el tiempo sabemos cómo regular nuestras emociones. Es algo ya muy ambicioso, ¿no? De alguna manera, entonces podríamos decir que la regulación emocional de la que vamos a hablar el día de hoy es la capacidad de manejar las emociones de manera adecuada, de manera consciente, si podemos decirlo de esa manera, porque es una habilidad. Es una habilidad de la inteligencia emocional. Y cuando hemos descubierto, como personas que tenemos tanto inteligencia intelectual como inteligencia emocional, de la misma manera en que tenemos inteligencia física, por ejemplo, los atletas, los deportistas, los competidores, inteligencia visual, que son aquellas personas que son muy visuales solamente en el entendido de que son muy creativas visualmente, tienen
la capacidad, enorme capacidad de poder transformar los ambientes, los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores, los que de alguna manera pueden manejar figuras, líneas, colores, ambientes, o sea, todas esas inteligencias. Entonces, la regulación emocional es una de las capacidades que aprendemos con la inteligencia emocional, que nos permite, entre otras muchas cosas, vivir de forma más plena, de forma mejor conectada con nosotros mismos, que nos vayamos autoconociendo, que por cierto es una de las habilidades también de la autoestima, no solo de la inteligencia emocional. Porque si pensamos en los componentes de la autoestima, en los pilares de la autoestima, podríamos indicar que precisamente la forma de vivir más plena, el autoconocimiento, la autorregulación, la autorresponsabilidad, que son todas esas variaciones de una buena autoestima. Ahora, entre las principales características de la regulación emocional y que podemos identificar y que podemos nombrar, como por ejemplo practicar la respiración profunda, una variación de eso sería contar hasta 10, serenidad y paciencia, cuenta hasta 10 y todas estas cosas. Establecer rutinas de autocuidado, o sea, cómo cuidar nuestras relaciones. No es algo que hacemos de una manera muy decidida, no lo hacemos de una manera muy consciente, porque pues cuando escuchamos a las personas decir, pues ¿cómo te llevas con fulano? No, pues qué mal. Fíjate cómo eso es entonces un llamado, una oportunidad para poder aprender a desarrollar la inteligencia emocional y decir, si yo me llevo mal con esas personas o con esa persona, o sea, estoy hablando de mi relación con ellos. Si mi relación con ellos no es buena, entonces me pregunto cómo la puedo mejorar, en lugar de pensar, ellos son los que están mal, ellos no se llevan bien conmigo, yo les digo, yo les hablo, no entienden, y así nos tomamos esas ideas de que ellos son así porque no me gustan, porque no me quieren, porque no me aceptan. No. Entonces, establecer rutinas de autocuidado, incluidas las relaciones que tenemos con los demás, es parte de la regulación emocional. Cuando hemos caído en una rutina de pensamientos negativos, pensamientos que tienen más que ver con lo pesimista, con la negatividad, en una palabra, y entonces podemos reformularnos nuestros pensamientos para que no sean solo negativos, porque, ¿sabes? ¿Cómo podríamos definir de alguna manera a las personas que siempre están en negativo, en el péndulo de las emociones, negativo, positivo, y como que de repente unas personas se quedan estacionadas durante mucho tiempo en el lado negativo de las cosas, y eso nos invita, volvemos a la palabra, nos invita a aprender cómo le puedo hacer para no permanecer tanto tiempo en el lado negativo del péndulo, en el lado negativo de mis emociones, y poder regularlas y decir, bueno, tal vez tendríamos que decir con toda justicia que como buenos seres humanos, pues tenemos también negativos y positivos. Tenemos altas y bajas, tenemos negros y blancos, y muchas veces los colores en medio, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos para aprender a regular las emociones, pues simple y sencillamente, muchas veces la incapacidad para regular las emociones tiene como resultado que caemos en comportamientos desajustados, caemos en comportamientos no deseados. Porque fíjate qué curioso, encontramos a personas, escuchamos a personas, o incluso tú mismo, tú misma decir,
es que yo no quiero ser así, no me gusta cómo hago esto, o no me gusta cómo haces estas cosas, no me gusta esto de ti. Ok, si tomamos en cuenta que las relaciones son mis relaciones con los demás, las relaciones de ellos conmigo, entonces yo soy responsable de mis relaciones y ellos son responsables de sus relaciones, incluida la relación que tienen conmigo. Entonces, si yo admito, si yo acepto, si yo reflexiono, medito, entiendo, me capacito para entender bien exactamente entonces qué quiere decir esto de la regulación emocional, no solamente es para aliviar nuestros malestares emocionales, vaya, sino que podemos recuperar la calidad en las relaciones, evitamos la posibilidad de sufrir algún trastorno psicológico, depresión, no sé, ansiedad y todas estas cosas. Bien, así que hoy vamos a platicar, queridos amigos, acerca de la regulación emocional. Nos escribe Edgar Choco, dice, excelente día, señor Marín. Muchas gracias, Edgar. También nos escribe un comentario Esmeralda Sotelo, excelente inicio de semana, señor Marín. Me encanta ese fondo de bosque con bellos árboles, flores, pájaros y esa luz del sol al amanecer. Sabes que yo hice algo muy curioso que pocas veces hago. En WhatsApp hay un sitio que se llama Meta, que es cómo poder hacer con la inteligencia artificial algunos detalles. Entonces tú le escribes ahí, como yo lo hice, diséñame un escenario con un ambiente primaveral. Y entonces le ordenas a la inteligencia emocional que lo haga y ¡zum!, aparece esto. Ese es el resultado. Esto es un diseño de inteligencia emocional precisamente. Bien, pues dicho lo anterior, como si estuviéramos en la escuela, queridos amigos, yo me permito hacer una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que una condición de ser adultos es que tengamos la capacidad de autorregular nuestras emociones, que seamos más ecuánimes, que seamos más educados, que seamos más conscientes de cómo manejar nuestras emociones, pero no todo el tiempo se da así. Lamentablemente, no todas las emociones son iguales, digámoslo de esa manera, y no todas las personas saben cómo manejar sus emociones. Entonces, esto quiere decir que si nos ponemos a pensar que debería ser una habilidad propia de la gente adulta, y adultez quiere decir de los 21 en adelante, por decirlo así, aunque también se exige de alguna manera que los adolescentes también sean lo suficientemente responsables de sus emociones. Sin embargo, ¿lo somos realmente? ¿Nos hacemos cargo de manejar adecuadamente nuestras emociones? Bueno, muy a menudo, dice la doctora psicóloga Valeria Sabater, que vemos a personas en puestos de poder, en puestos de dirección, en puestos de relevancia, reaccionando del mismo modo que lo haría un pequeño niño de 3 años. O sea, hay gente que no sabe cómo controlarse.
Hay gente que no sabe cómo, o sea, ¿cómo te lo digo? Como no se ubica en el contexto adecuado. O sea, si tú estás tratando de negociar y de conseguir un acuerdo, oye, pues no te vas a enojar ni vas a insultar a las personas potenciales acuerdos, porque pues no es así. Entonces, por lo tanto, necesitamos habilitarnos, aprender, practicar, aplicar lo que se conoce como una buena regulación emocional, y para ello, bueno, pues entonces nos podría resultar muy interesante aprender a regular las emociones. Hay un modelo de regulación emocional de Gross, así se apellida este hombre, que es un psicólogo y profesor de la Universidad de Stanford, que en buena parte dice que en buena parte de lo que sentimos es consecuencia de nuestras reacciones al mundo, lo cual suena muy obvio porque somos lo que creemos o de la forma en que reaccionamos ante los sucesos que tienen lugar en nuestro exterior, en el mundo, digámoslo así. Si algo sucede y pusiéramos como un experimento cuando menos a 5 personas distintas, hombres y mujeres, bueno, 6 para que sean 3 hombres y 3 mujeres, y les pedimos que identifiquen o que definan cómo perciben ellos, cada uno, el evento que tuvo lugar. Evidentemente íbamos a encontrar 6 opiniones distintas, lo cual nos indica que cada uno va a filtrar lo que sucede en su exterior de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus prejuicios, de acuerdo a lo que pretende ser. Cuando curiosamente a alguien le preguntan algo, pues evidentemente asume la actitud de que sabe mucho, muy sabiondo y todo lo conozco, yo soy muy chicho y todo esto, o con la humildad que se requiere decir, no, pues no conozco esto, me gustaría saber, ¿qué opinas? Dime, enséñame algo, ¿no? Entonces, esta teoría del profesor Gross nos propone entender que para encontrar el equilibrio debemos generar cambios. Fíjate bien, si nuestra vida está, digamos, como decía mi padre, para casa de tía Chepa, no sé qué querría decir, pero yo entendía que su tía Chepa, que por cierto sí existió, pues estaba muy lejos su casa y estaba muy mal su casa. Era lo que yo entendía. Entonces, pensar y actuar de manera diferente va a lograr que esa tensión emocional se reduzca y que podamos entender que después de todo, ojalá que lo podamos entender, si no, pues tenemos que tomarnos el tiempo que se necesite para entender que no somos así. Hemos aprendido a ser así. La gente corajuda no es corajuda, simplemente siente coraje porque es como un patrón, un hábito de llegar siempre al mismo sentimiento, a la misma emoción, al mismo lugar en donde chulum se dispara el coraje por algo. Ya lo decíamos la semana pasada sobre la ira materna, de cómo pues no se trata de que sea solamente una señora muy enojona, una señora muy controladora. En el programa que pusimos, mi mamá siempre está enojada. Bueno, pues eso nos sirve como una pauta, como un punto de partida para decir, ok, si mamá siempre está enojada, o si papá siempre está enojado, o si tú siempre estás enojado, entonces quiere decir que has aprendido a hacerlo como reacción a algún problema, algún trauma, algún dolor emocional, alguna experiencia vivida en la infancia, en la adolescencia, etcétera, etcétera. Y entonces, cómo reaccionamos es nuestra responsabilidad. Debemos responsabilizarnos de lo que sentimos mediante comportamientos y enfoques mentales cada vez más saludables. ¿Y cómo vamos a lograr eso, señor Marín? Bueno, déjame platicarte. Voy a ver cómo está aquí la cosa y
y regresar con muchísimo gusto. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero estas trampas del universo, bueno, quiero agradecer a Rubén Ortiz, a Reyes Valenzuela, a Rosa Angélica T.A., así dice, Elsa Flores Solorio, Enrique Orozco Espinosa, Cecilia Espitia, Esmeralda Sotelo y Tere Cuadras, que nos dan su me gusta, su like. Gracias por acompañarnos, estamos totalmente en vivo. Agradezco a todas las personas que nos dejan sus comentarios en nuestro chat en vivo, que por cierto puedes compartir, puedes decirles a los demás, hey, ya empezó el programa Radioterapia y este es el link, puedes enviarlo, puedes compartirlo y muchas cosas de esas. Mientras eso sucede, queridos amigos, yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces, teóricamente, suponemos que vamos a aprender a regular nuestras emociones solamente porque decimos, ok, ya entendí, me voy a calmar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Pero tenemos que recordar, más bien, no podemos olvidar que nuestras reacciones, nuestra falta de capacidad para regular nuestras emociones, te repito, es algo aprendido. Y si lo hemos aprendido, quiere decir que se ha convertido en un hábito. Y ese hábito nos causa múltiples cosas, múltiples reacciones, tensión, ansiedad, muchas cosas. Y entonces, yo creo que cuando establecemos que siempre actuamos en dos ámbitos. Primero, en aquello que nos genera una emoción difícil de manejar, que sería un estímulo desencadenante de otras emociones. O sea, si yo ando tranquilo por la vida y me encuentro con una persona que me saca de mis casillas, que me molesta, me hace enojar, entonces yo reacciono, posiblemente le saque sus trapitos al sol, empiezo a platicar de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos platicando en este momento presente, y entonces se desencadenan una serie de reacciones emocionales que nos hacen, insisto, que nos hacen creer que así somos. Ya ves, no sé para qué te metes conmigo si ya sabes cómo soy, ya sabes que soy de mecha corta, y presumimos lo que está mal y nunca presumimos lo que también está bien. Por ejemplo, ok, perdóname, entiendo tu punto de vista, no estoy de acuerdo con él, pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Eso es una regulación emocional muy padre que podría ser... ojalá lo pudiéramos encontrar en la librería o en el mercado o en internet, ¿no? Cómo hacer alguna actividad para que nos podamos convertir en personas que fácilmente regulan sus emociones. Aunque déjame decirte que ahora con la nueva tecnología subliminal sí es posible lograrlo. Por ejemplo, audios de autoestima, coraje, relaciones positivas, estrés, miedos y fobias, actitud positiva. O sea, sí es posible porque en realidad lo que hace la tecnología subliminal es literalmente reprogramar los malos hábitos, y voy a incluir un mal hábito como el hecho de molestarse por todo. Eso es un mal hábito.
o no interesarse por nada. Ese es un mal hábito. Dejar todo tirado irresponsablemente, ese es otro mal hábito. Y entonces, si trabajamos en esas variables de cómo controlar nuestras emociones, porque encontramos a personas, adultos, jóvenes, niños incluso, que con la mano en la cintura, que por cierto no es una crítica, hay que considerar que estamos haciendo un análisis de cómo es que sucede que las personas llegan a tal punto que se convierten en víctimas de sus propias creencias. O sea, si yo creo que soy una persona floja, que soy una persona apática, que soy una persona desinteresada o tal vez deprimida y no tengo ganas de hacer ciertas cosas, y yo lo creo que es así, pues así lo voy a hacer. Me voy a convertir en una persona apática ante la vista de todos los demás, porque yo me identifico con esa autodefinición de mí mismo que se llama, sí, soy muy apático, sí, me gusta posponer las cosas. Ok. Ahora, si pudiéramos lograrlo, que sí se puede lograr, insisto, pero si nos proponemos lograrlo, de decir, ok, si yo creo que soy apático, entonces voy a eliminar esa creencia y voy a implementar otra nueva creencia que dice, soy activo, soy proactivo, soy empático, soy una persona que siempre está buscando su bienestar. Y lo repetimos infinidad de veces hasta que pasamos a analizar lo que realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo cuando no sabemos cómo regular nuestras emociones? Ok, que decimos que no sabemos. Creemos que no sabemos. ¿Cómo? ¿No sabes cómo regularte? No sé, dime. No te puedo decir cómo. Te puedo decir el camino de cuándo y cómo llegar a donde vas a aprender a regular tus emociones. Por ejemplo, cuando tenemos conciencia de los desencadenantes emocionales, o sea, los gatillos emocionales, vivimos en un escenario altamente complejo o varios escenarios altamente complejos que desencadenan en nosotros más que un desafío personal, simplemente lo que no estamos acostumbrados a manejar. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Quién nos enseña? Si tú ves una persona ecuánime, equilibrada, controlada, muy segura de sí misma, tú dirás, ok, así es. Claro, porque esa persona cree que así es. Y por el otro lado, vemos a una persona fuera de control, majadera, irresponsable, gritona, adicta a alcohol, a sustancias, etcétera, etcétera. Entonces tú decimos, es que así es él. No, así aprendió a ser. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, pues muchas veces lo aprendemos para protegernos del dolor, protegernos del sufrimiento, y decimos, ok, como tomar esta sustancia o esta droga o este alcohol o lo que sea me salva o me protege del sufrimiento, pues entonces lo hago y me vuelvo adicto porque creo que eso me alivia. Ahora, hay situaciones que nos angustian muchísimo. Me decía el otro día una persona que cuando empezó a oír este programa hace ya algunos años, veía, y me gustó mucho su comentario, veía con qué facilidad de palabra hablaba usted, me decía. Bueno, pues sería obvio, más bien es obvio, resulta obvio que para poder conducir un programa así, pues se necesita cierta facilidad de palabra. Pero él lo veía como algo imposible para él. Entonces, pues ya me visitó, nos conocimos, le di su tratamiento subliminal y hace poco me contacta de nuevo y me dice que ahora es ejecutivo senior en una empresa y que pues ahora ya no tiene absolutamente ningún problema para hablar en público, para hacer presentaciones.
se comunica mejor con los suyos, con su pareja, con sus amigos, con sus clientes sobre todo, y entonces quiere decir que encontró cuáles eran sus desencadenantes emocionales que, como decía el modelo de regulación de Gross, sitúa el foco de eso que le hacía disparar. Por ejemplo, voy a hablar en público, qué miedo, y desencadenaba una serie de emociones, de sentimientos muy desafortunados, muy desagradables, porque siempre se ubicaba en que solamente la idea de tener que hablar en público le causaba cierto pánico. ¿Cómo vencer el pánico? Entonces, ¿es miedo a hablar en público? ¿Es el público el culpable? No, lo que pasa es que yo no sé cómo regular mis emociones, tengo que aprenderlo, y el resultado en este caso es que ahora sí puedo controlar mis emociones, regular mis emociones. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, ya hemos leído los comentarios que nos ha dejado nuestro público. Tenemos aquí también, ok, estamos en vivo, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Llega el momento en nuestras vidas que la regulación emocional o aprender la autorregulación emocional empieza realmente muy temprano en la vida. Los expertos dicen que los niños en los primeros 3 años y medio de vida empiezan a sentirse seguros, empiezan a confiar en los demás, empiezan a confiar en sus cuidadores, por ejemplo, entre otras personas, empiezan a aprender a dar pasos, empiezan a aprender a usar los cubiertos, a ir al baño, o sea, todo esto nos va indicando de cómo entonces se va aprendiendo todo lo nuevo que aprendemos, por cierto, durante los primeros 7 años de nuestra vida. De los 0 a los 7 años aprendemos prácticamente todo. Aprendemos a caminar, a hablar, a comer, a correr, a jugar. Nos identificamos con nuestro nombre. Ya somos conscientes de que somos una personita y que nos dicen, oye, Luisito, pues respondemos al nombre de Luisito porque ya sabemos que ese es nuestro nombre, y si nos dicen otro nombre, oye Paco, oye, yo no me llamo Paco, me llamo Luis, ¿no? Entonces tenemos conciencia, a esto se le conoce como regulación emocional porque estoy de alguna manera conforme conmigo. Entonces, cuando llega ese momento, a partir de los 7 años, por ejemplo, empezamos a reconocer y a controlar nuestros propios sentimientos. Y entonces la regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones, nuestras emociones, de forma apropiada. Aunque la inteligencia emocional, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de la forma en que nosotros entendemos y comprendemos los sentimientos de los demás, pero también los nuestros. Y de alguna manera, queridos amigos, sabemos que en este contexto no todas las situaciones en las que nos movemos pues son agradables, no todas las situaciones son de nuestro agrado,
Y esto pues nos pasa factura, como dice la psicóloga Valeria Sabater, porque, por ejemplo, el trabajo, la escuela, pueden ser, de hecho son fuentes intensas de estrés, como también visitar a ciertos familiares, ir a ciertos lugares, tener que asistir a lugares en donde no nos sentimos muy cómodos. Todo eso nos causa cierto malestar. Entonces, es muy importante, dicen los expertos, que debemos analizar las situaciones, los lugares, las personas a las que nos exponemos para aprender de ellas, saber modularlas y saber controlarnos, porque, ¿sabes? Yo creo que esto es muy sano, esto es muy inteligente, que aquella persona que te cae mal, cualquiera que sea, por alguna razón y por la razón que sea, esa persona que tú asumes, que tú crees, que tú dices y estás convencido o convencida de que te cae mal por alguna razón, entonces empiezas a verla como para entenderla, como para saber por qué actúa así, sin juzgarla, simplemente, bueno, pues no le gusta esto, a mí sí me gusta, esta persona ve los colores de una manera distinta, aunque yo los veo de otra forma. O sea, entender que no todas las emociones son iguales, porque no todas las personas somos iguales y percibimos las cosas de manera distinta. Y entonces habrá escenarios, habrá situaciones que puede ser mejor que evitemos esos lugares, esas personas para nuestro bienestar. Y si analizando bien que esa persona te cae mal porque no está en ti, porque es algo que no puedes evitar, entonces pues te alejas, simplemente no buscas ningún contacto, ni bueno ni malo, con esa persona, porque eso es lo que te hace sentir bien y ya no vas a cometer el exceso de que cada vez que te encuentres con esa persona o con esas personas o que vayas a esos lugares vas a reaccionar de la misma manera. Y fíjate cómo se oye. Siempre que vengo aquí, salgo enojado. ¿Qué quiere decir esto? Que o cambias de ir a otros lugares, dejas de ir a ese lugar, o cambias tu percepción, como decía Emerson, o cambias de actitud, o cambias de pareja. ¿No? Para resumirlo de alguna manera. Ahora, por el otro lado, hay quienes toman la decisión de aprender a regular sus emociones y decir, ok, si tengo que ir allí y no tengo otra opción, entonces, pues como decimos en la calle, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Y entonces no tengo más que la opción de decir, ok, tengo que aprender, tengo que asumir que necesito una cierta regulación de mis emociones para poder estar aquí el tiempo que tenga que estar aquí. Si crees y sientes que no puedes estar más tiempo del que tú te has propuesto, pues entonces tienes que hacer cambio, tienes que modificar el aspecto que ves tú en las situaciones. ¿Qué ves tú en las situaciones? ¿Cómo se ven las emociones? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo percibimos la realidad? ¿Mala? ¿Buena? ¿Juzgamos a todo mundo porque andamos de mal humor por alguna razón? Ahora, en su libro del Dr. James Gross, publicado en 2014, que se llama Manual de Regulación Emocional, de este médico que te he estado mencionando, explica algo importante. El Dr. Gross dice que las emociones nos gobiernan. Oh, claro que sí, por supuesto, Dr. Gross, estoy seguro que así es. Pero nosotros tenemos herramientas para aprender a gobernar las emociones. O sea, no solamente estamos conscientes de que nuestras emociones nos gobiernan. Sí, claro. Pero ¿cómo podemos aprender a gobernar nuestras emociones? Que no nos gobiernen a nosotros, sino nosotros a ellas. Y entonces un modo de lograrlo, dice el Dr. Gross, es teniendo presente que todos podemos cambiar el modo en que percibimos la realidad, el modo en que nos relacionamos con aquello que nos angustia y transformarlo
de tal manera que mi percepción de lo que no me gusta, entonces lo voy a convertir en algo que, si bien no termina gustándome, cuando menos no me es tan desagradable, o tengo el poder para decir, ok, no siento nada. Ahorita te explico. Bien. Entonces, dicho lo anterior, nos dice María Gutiérrez: buen día, señor Marín, saludos y bendiciones desde Fontana, California. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros amigos de Fontana. Gracias también a quienes nos están escuchando en esta ocasión, en esta mañana. Y yo voy a ir rápidamente a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín, queridos amigos. Esto se llama Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando logramos identificar las situaciones que nos producen estrés, que nos producen ansiedad, que nos producen cierta incomodidad, entonces podemos desarrollar estrategias para abordarlas mejor, para enfrentarlas mejor, para lidiar con ellas, por decirlo de alguna manera, porque fíjate que muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, cuando, déjame ver qué estoy haciendo aquí, cuando nosotros, por decirlo de una manera coloquial, tiramos la toalla y decimos no soporto, no me gusta, no entiendo, no sé, no creo, y entonces son afirmaciones, o más bien negaciones universales, vamos a llamarles de esa manera, que indican que si no sabemos, estamos de alguna manera eliminando automáticamente la posibilidad de saber. O sea, ¿qué ganamos? Bueno, déjame cambiar la palabra. ¿Cuál es la utilidad de que digamos que no sabemos, o que no entendemos, o que no nos gusta, o que no me gustas, o que no me caes bien? ¿Tiene algo de ganancia? ¿Tiene algo de bueno? Cuando podríamos decir, esta persona no me cae bien, o esta situación no me gusta, o no me gusta este lugar, o como yo de niño decía que no me gustan los nopales, ¿no? Entonces, seguramente que llegó el día en que, no lo recuerdo exactamente, pero yo me tuve que preguntar, ok, muy bien, muchachito, ¿por qué no te gustan los nopales si en ese momento no había otra cosa que comer? Pues porque yo digo, porque no me gustan, y nos aferramos a un hábito de decir, no me gusta. El problema no son los nopales, el problema es el hábito de decirnos, no me gusta. Cambia el rollo, cambia el hábito, no me gusta. Y si dijeras, ok, voy a probar a ver si me gusta, y ya lo dirás tú, que fue lo que a mí me pasó cuando yo, a pesar de que me resistía, guácala, todos babosos, los nopales, y hasta que un día, pues, así literal, mi abuela materna, que era nopalera como no tienes una idea, pues hizo muy linda mi abuelita unos nopalitos con chile y tortitas de camarón, porque era Cuaresma. Y entonces, no hay otra cosa, cómetelo. Y viniendo de mi abuela, yo decía, pues no tengo más remedio. Y dije yo, pues a ver, y me lo comí y no estaba tan mal. La verdad es que yo hacía mal la cara, pero estaba fingiendo porque no estaban tan malos, sobre todo con el chilito colorado, y ahí ya se me hizo agua la boca.
Pero el asunto es que podemos elegir hacia dónde dirigir la atención, hacia lo que no me gusta o hacia lo que sí me gusta o a lo que puedo cambiar mi percepción, porque si bien es cierto, hay algo que no me gusta, ok, no te gusta, ok, entiendo, no hay problema. Pero ¿y si cambiaras? ¿Y si fuera necesario? ¿Y si hay algo que resulta vital que te guste? Porque si no te gusta, entonces se van a perder situaciones, oportunidades, lo que tú quieras. Porque yo escuchaba el testimonio hace algún tiempecito, unos meses atrás, de un joven cuya novia, pues es por decirlo de alguna manera descriptiva, pues es una chica muy moderna, muy liberal, muy sin prejuicios, muy dueña de sí misma, muy segura. Y entonces a este chico, pues no le gustaba que su novia se pusiera tal ropa, tal vestido, o que fuera a tales lugares, o que hicieran ella o dijera algo, porque luego, ¿no? El clásico celoso, ¿y eso quién te lo enseñó? ¿Y tú cómo sabes? Y no, y la chica decía, niño de poco mundo, le decía, ¿no? Entonces este muchacho, con su tratamiento subliminal correspondiente, aprendió gradualmente a verse a sí mismo de una manera mucho más segura, mucho más autocomplaciente, mucho más regulada. Y entonces, evidentemente, si piensas tú que los celos son así, que uno es celoso porque así nació, porque le dan motivos, por lo que tú quieras y mandes, pero resulta que la celotipia o el hecho de sentir celos es algo aprendido. Está bien, yo sé que me vas a tirar tomates, pero así como aprendemos a ser seguros de nosotros mismos, también aprendemos a ser celosos. ¿Cómo se aprende a ser celoso? Bueno, en primer lugar tienes que pasar por un terreno que se llama inseguro. Aprendí a ser inseguro. ¿Cómo? Por lo que me dijeron, por lo que me enseñaron, por lo que vi, por lo que oí, por muchas situaciones que me hicieron a mí sentirme inseguro. Nadie me dijo, te voy a decir feo para que te vuelvas inseguro. Nadie me dijo eso. Simplemente yo escuché, qué feo eres. Yo decidí volverme inseguro. Entonces, si yo decidí volverme inseguro, yo decidí también volverme celoso. Y entonces, ¿cómo regular mi emoción? ¿Cómo regular mis sentimientos si yo digo, ni modo, aguántate, así soy yo, si quieres, y si no, pues vete? Ok, muy bien, muchachito. Entonces, tienes que elegir. En este caso es cuestión de vida o muerte, o sea, o vive tu relación o muere tu relación. Pero tienes que elegir dónde dirigir la atención, porque las emociones se pueden regular si aprendemos a situar la atención en el punto adecuado. ¿Cuál es en este caso el punto adecuado? Ok, si yo te quiero tanto y te necesito tanto y no puedo vivir sin ti, sin embargo no puedo evitar ser celoso, entonces ni modo que tú cambies para que yo no sea celoso. No, tengo que elegir el punto adecuado. ¿Cuál es el punto adecuado? A mí me interesas, no puedo vivir sin ti, te quiero muchísimo, no me imagino mi vida sin tu amor. Entonces, si eso es lo que realmente te importa, entonces, mijito chulo, vas a tener que dejar de ser celoso porque ese no es el punto adecuado. Si quieres conservar tu relación, si quieres conservar el amor de tu vida, vas a tener que quitar un cachito de algo muy importante. Tu inseguridad, tu baja autoestima, tu descontrol, tu falta de autorregulación emocional, tus celos, tu desconfianza. Yo una vez le pregunté a un señor, le dije, oye, tú realmente dime una cosa, ¿tú crees sinceramente, estás convencido que tu mujer es capaz de engañarte con otra persona? Me dicen, no, ok. Entonces, ¿para qué tanto alboroto? ¿Para qué tanto brinco si el piso está muy nivelado? Entonces, gracias a algunas reflexiones, gracias a encontrar en dónde ubicar
y cuál es el punto adecuado y qué es exactamente en lo que se tiene que concentrar cuando quieres tener una buena relación. En un mundo lleno de estímulos y de esas mentes que están siempre boom, boom, bam, 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 en infinitos eventos, infinitas percepciones, no te creo, sí te creo, es que mi mamá engañó a mi papá o viceversa y yo lo heredé, bla, 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 y entonces todo eso nos pasa factura y nos enseña a decir, ok, no puedes controlarlo porque así eres tú. Y volvemos a lo mismo. Si quieres realmente lograr lo que quieres lograr, entonces elimina las creencias que te lo impiden. Y las creencias que te lo impiden es que tú crees que no eres capaz de regular tus emociones. Parece sencillo, ¿no? Pues lo es. Solamente hay que aprenderlo. Bien, ¿cómo abordamos entonces nuestras respuestas emocionales? Bueno, nos queda un cachito de programa. Dice, ya leímos los comentarios. Déjame ver cómo andamos aquí. Muy bien, señoras, señores, es el momento de ir a una breve pausa y regresar con la última parte del programa del día de hoy sobre la autorregulación emocional. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridísimos amigos, finalmente para poder abordar esta temática, esta situación en la que posiblemente para muchos resulte algo totalmente desconocido, regulación emocional, bueno, es una práctica, es una habilidad de la inteligencia emocional, como dice Daniel Goleman, que nos puede habilitar, que nos puede ayudar muchísimo en entender cómo podemos aprender a manejar mejor nuestras emociones. Y el modelo de regulación de Gross que te platicaba hace un momento aborda también nuestras respuestas emocionales. Ok, no solamente es suficiente con que tengamos más o menos claro cómo funciona esto de la regulación emocional. Bien, a la hora de convertirnos en gestores de nuestras propias emociones, o sea, veámoslo así, tú eres un banco de emociones. Ahí están depositadas todas tus emociones. Están en fajas de billetes de a 1,000, ¿no? Ojalá, $1,000. Pero también esto quiere decir que somos gestores de nuestros estados internos, de lo que tenemos depositado en nuestro cerebro, en nuestras emociones, en nuestra manera de manejar las emociones de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, no basta solamente con reconocer los desencadenantes. No basta solamente con trabajar con los gatillos que desencadenan, que disparan nuestras emociones. Al fin y al cabo, dice la doctora Valeria Sabater, hay muchas situaciones que no podemos controlar y hay muchos eventos que nos llegan, digamos, de improviso, que no nos imaginábamos, y es ahí donde tenemos que aprender. Muchos lo hacen. Quiero decirte que muchas personas que se han entrenado con los mensajes subliminales, asistiendo a algún tipo de terapia o por sí mismos, se han entrenado
para de repente enfrentar situaciones apremiantes, desconocidas, de improviso, que muchas veces decimos, es que no estaba preparado para ello. Yo tengo mis dudas. En realidad, si somos lo suficientemente proactivos y decimos, ok, si yo trabajo en tal parte y asumo que en este lugar donde yo trabajo hay ciertos riesgos estructurales, riesgos de comportamiento del resto de la gente que trabaja aquí, o sea, incluso cuando salimos a la calle, pues siempre debemos estar preparados, cuando menos mentalmente, para asumir cualquier situación que se presente, porque el solo hecho de salir a la calle, subirte a un automóvil, ya tiene su riesgo. Tú dices, ok, yo manejo muy bien, y hay gente que dice muy chistosamente, cuando yo estoy drogado manejo mejor, cuando yo estoy borracho manejo mejor. ¿Qué cosas, no? Bueno, independientemente de eso, el solo hecho de salir a la calle ya implica un riesgo. No sabes quién va a llegar y ¡pum!, te da un golpe. No sabes que de repente, pues el otro día iba por la calle manejando mi auto y de repente llego a una esquina en donde me doy cuenta que se fue la luz en esa área de la ciudad y por lo tanto los semáforos no funcionaban. Y entonces cuando yo me di cuenta, inmediatamente se pone uno en guardia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacer? En lugar de estar pi, 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 como mucha gente lo hace porque así reacciona, entonces decir, okay, ¿cómo lo voy a hacer para encontrar una salida? O me espero, o empiezas a tener la calma, serenidad y paciencia, dices tú, y abordas una situación inesperada, improvisada, de improviso, que no sabías que justo cuando ibas a tal lugar te ibas a encontrar con una situación así. Falta de energía eléctrica, se apagaron los semáforos y entonces se convierte en un caos el tráfico porque muchísima gente no iba preparada para eso. ¿Cómo iba a saber que se iba a fundir el semáforo? O sea, no, claro que no sabemos, pero ¿cómo reaccionamos ante lo improvisado? Ahora, esto quiere decir que para aprender a regular nuestras emociones tenemos que, en ese momento que te estoy practicando, pensar de otro modo. A esto se le conoce como el cambio cognitivo. Ya tengo que pensar de otra manera. Ahorita venía muy a gusto, pensando que todo está favorable, que todo está muy lindo, el tráfico muy bien, fluyendo como todos los días, y de repente, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Por qué se detienen? Y me di cuenta inmediatamente. No había luz en los lugares, los semáforos estaban apagados, y entonces había que pensar de otra manera. Cuando algo nos sorprende, nos sobrepasa o nos bloquea, tenemos que razonar, pasemos por un filtro la reflexión de toda emoción sentida y en alguna ocasión te quiero decir que una reacción muy típica de una persona que se queda en una situación así es miedo. O sea, ¿qué voy a hacer? Y voy a hablarle a tal persona, o sea, empieza uno a perder la calma. ¿Por qué pierde uno la calma? Porque no sabe cómo regular sus emociones. Siempre podemos interpretar las situaciones de muchas formas, de muchas maneras, para que esa emoción sea más manejable, nos permita dar paso a una reacción más ajustada. Cuando tenemos coraje, cuando reaccionamos de una manera intolerable, cuando reaccionamos de una manera iracunda, y entonces tenemos que aprender no solamente a pensar de otro modo, sino aprender a responder emocionalmente de otro modo. Eso es la regulación emocional. Algo que nos indique que la emoción sentida, independientemente de cuál sea esa emoción, se regula, se aprende a regular, a controlar, y para ello hay que comprender de dónde viene. Déjame bromear por último un poco con esto.
Posiblemente haya habido allí en ese embotellamiento alguna persona que dijo, esta es una señal de que no debo ir para allá. O a lo mejor es el fin del mundo. A lo mejor Dios nos está castigando y nos dijo, no avancen. Bueno, cada quien, ¿no? Ay, qué cosas tan hermosas. Señoras y señores, yo le agradezco muchísimo a las personas que nos han dejado su comentario. Le agradezco a Bere Martínez, Emma Rojo, Verónica Casillas, Fabi Peraza, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, María Gutiérrez, Sandra Villegas, Lía Fuentes, José Alberto Aragón Castro, Cristian de la Peña López, Leticia Marín Yescas, mi querida hermana, te mando un beso, Leti, Rubén Ortiz, Reyes Valenzuela, Rosa Angélica T.A., Elsa Flores Solorio, Enrique Orozco Espinosa, Cecilia Espitia, Esmeralda Sotelo, Tere Cuadras, mi querida Tere también. Pues a todos los que nos han dejado su like, su corazoncito, sus manitas, todo muy bien. Les agradezco muchísimo y también a quienes nos han dejado sus comentarios. En este caso ya los leí. Bien, pues qué bien, qué padre. Feliz lunes, feliz inicio de semana, dice María Gutiérrez. Desde Fontana, eso también ya lo hemos leído. Bueno, pues qué padre, espero que no me falte ninguno. Yo estoy muy contento de haber estado con ustedes y les invito cordialmente para que me acompañen el próximo miércoles con otro tema que puede resultar de tu interés. Y pues mientras tanto me despido. Yo soy Gilberto Marín, te deseo lo mejor y mientras tanto, amigos, sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también.